Fue la decisión del Gobierno Nacional de disolver por decreto la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC, y se encienden todas las luces de alerta, ¿no? Porque dicen los especialistas, esto es borrar de un plumazo toda la política pública de control de armas en Argentina. Hay que señalar que implica la eliminación de la autarquía y de la personería jurídica propia de la anterior agencia, y además en el mismo decreto se disuelve el Fondo de Prevención de Violencia Armada, con todo lo que esto implica. Vamos a hablar con Martín Angerosa, que es abogado y miembro cofundador de la Red Argentina para el Desarme. Fue coordinador nacional del Plan de Desarme. Buen día, Martín. Ignacio y Rocío, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Rocío, Ignacio, ¿cómo están? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, primeras consideraciones respecto de esta decisión del Gobierno Nacional. Bueno, las que hiciste vos, tal cual. Las primeras son esas. Lo que diría también, le agrego, que el ANMAC era el único organismo en Argentina que tenía facultades para encarar y desarrollar y proponer y llevar adelante la política de prevención de la violencia armada, que es la más importante de las tres patas de la política integral de respecto al problema de las armas de fuego. Las otras dos patas son el control del mercado legal, que también lo hacía la Agencia de Control de Armas, el ANMAC, y la persecución del mercado ilegal, que esto lo hace el Poder Judicial y las agencias policiales. De las tres, la más importante es la prevención de la violencia armada, porque directamente estás previniendo, estás evitando muertes. Y ahora no hay nadie que lo haga. Digamos, igual volvemos a 1973, digamos, que teníamos un mero registro de armas. Vos ibas, registrabas tu arma y te ibas, pero no había ninguna política para reducir el circulante de armas en el país, en la sociedad. Sí, ¿y en qué consistía en ese programa para prevenir, digamos? ¿Cómo se trabajaba? Y la prevención se hace básicamente desde dos políticas complementarias entre sí. Uno es el plan de desarme para retirar armas de circulación y evitar que esas armas produzcan la muerte, que es para lo único que sirven las armas de fuego, para producir muerte. Retirar armas de circulación y hacer campañas de sensibilización para evitar que nuevas armas ingresen a la sociedad, al mercado. O sea, Martín, con este giro cambia rotundamente la política argentina en cuanto a las armas. Sí, no están haciendo ninguna política con las armas. Pero digo, en vez de fomentar el desarme, fomentan todo lo contrario, que la gente pueda comprar armas. Claro, el descontrol. El descontrol. Y esto también implica que el Ministerio de Seguridad empiece a controlar esto, a controlar entre comillas. Es que no va a tener facultades. Va a tener facultades porque están derogadas. Lo que va a hacer es registrar, pero y el registro es una especie de control, pero no hace nada con respecto a la prevención de la violencia armada, la prevención de las muertes, de las heridas. En Argentina se mueren 7 personas por día por disparo de arma de fuego. 7 personas por día. Si vos tomás en cuenta que tenemos un femicidio un poco menos cada 30 y pico de horas, un femicidio por día, imagínate lo que es la violencia con armas de fuego. 7 por día. El decreto también dice que vuelve el RENAR. Explícanos vos cuál es entonces la función del Registro Nacional de Armas y qué significa, bueno, que va a estar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Y es una política meramente registral que no avanza sobre los problemas de las armas de fuego, solamente registra todo aquel que se quiera comprar un arma, que se la compre, van y la registran, cumplen con los 5 o 6 requisitos que pide la ley, la registran y se vuelven a su casa, pero nadie le controla, nadie hace campañas de prevención. Básicamente eso, volver a lo que era el viejo RENAR, que fue creado en 1973. Y bueno, nada, es... Bien. ¿Hay muchas personas con armas en la República Argentina, Martín?
Mirá, ¿registradas? Armas registradas, Sí. Con la credencial vencida y con la credencial no vencida, hay aproximadamente 1.700.000, 800.000. Y usuarios de esas armas son 1.200.000, porque una persona puede tener más de una arma registrada. Entonces son menos los usuarios que la cantidad de armas del mercado legal que andan circulando. Y si vos a eso le sumás lo que se calcula que hay en el mercado ilegal, llegás a unas 4 millones de armas. Ah, un montón. Una locura. Y el 10% del país está armado. Por eso tenemos 7 muertos por día. Ahora, lo que habría que preguntarse es qué pasaría si todos ahora decidimos comprarnos un arma y tener un arma en nuestra casa, y en vez de 4 millones de armas, habría, no sé, los mayores de 18 años, que seremos 37 millones de armas. Es un montón. ¿Qué pasaría con nuestra sociedad? Claro, si con este nivel, de violencia armada que tenemos, que se mueren 7 personas por día, unas 2.400 al año, y 4 millones de armas entre legales e ilegales, ¿qué pasaría si todos decidimos hacer lo mismo? Si todos decidimos, ya que no controlan, ya que vas y registras y nada más, si todos decidiéramos comprar un arma. Afortunadamente, la sociedad argentina no es como en la sociedad norteamericana, Claro. que me parece que el espejo que se están mirando es ese. Bueno, en Estados Unidos, no hace falta que yo lo recuerde, ¿no? Pero la cantidad de ataques en las escuelas, pienso, por ejemplo, ¿no? Por parte de propios menores de edad que acceden a un arma porque tienen en la casa como si fuese una cosa común. Realmente es una característica de esa sociedad que no tiene nada que ver con la sociedad argentina. Claro. Por suerte. Nosotros tenemos, hizo una encuesta la consultora Suban Córdoba, y el 78,7%, casi el 80% de los argentinos, la encuesta nacional, dijeron que no están de acuerdo con la libre portación de armas cuando se discutió en la campaña presidencial. Eso, somos el 80% que no queremos ese tipo de sociedad. Queremos una sociedad segura, queremos vivir en paz, tranquilos, poder ir al cine tranquilos, sin miedo que te maten como pasa en Estados Unidos, a las escuelas, a las plazas, a los conciertos, a los hospitales. En todos esos lugares ha habido tiroteos masivos, personas que van con armas y empiezan a dispararle a todo el mundo. Acá estamos acostumbrados a otra cosa. Nosotros vamos al cine y ni se nos ocurre que puede salir alguien con un arma y empezar a disparar. Pero bueno, ese es el espejo en el que se están mirando y hacia eso aparentemente quieren ir. Entonces, bueno, lo que queda es que la sociedad tome conciencia, que nosotros tomemos conciencia todos de lo que está pasando y reaccionemos. Entonces, de una forma. A partir de esto y a partir de este sistema digital de tenencia express que lanzó el gobierno, ¿es mucho más fácil conseguir un arma y registrar un arma? Es más rápido. En realidad lo que han hecho es digitalizar algunos trámites que antes se hacían en papel. Sí. Y personales, que me entiendo que para tener un arma, un trámite personal es lo más consuetudinario, ¿no? Lo más racional. Sí, hay que... No, y además tienen que hacer el apto psicológico, Claro. Tienen que hacer el curso de manejo de armas, tienen que demostrar que tienen ingresos lícitos, bueno, en fin, los 5 requisitos que pide la ley. Claro. O sea, legalmente no cambió nada, cambió la forma de hacer el trámite, digamos. En esa medida sí, Okay. En esa medida lo que se hizo fue una despapelización, digamos, Okay. como se le dice en derecho administrativo. Bien. Pero lo que hay que decir con toda claridad para que Sí. la gente sepa, para que todo el mundo sepa, y hay que decirlo y machacar, que las armas todas matan, las legales y las ilegales. Porque algunos nos quieren hacer creer que el problema son las armas ilegales. Pero en Argentina las armas ilegales provienen todas del mercado legal. Las armas caseras, las hechizas, las tumberas, representan el 3% del circulante total de armas. El mercado ilegal se provee de las armas legales. Claro. O sea, cuando vos autorizás a que los usuarios registrados
se compren armas semiautomáticas de grueso calibre, lo que estás haciendo es inundar el mercado legal, y eso va a haber desviaciones, sin ningún lugar a dudas, va a haber desviaciones hacia las bandas de la criminalidad organizada. Entonces, ahí está la advertencia. Cuando vos, claro, esa es la advertencia. Cuando vos inundás de armas el mercado legal, esas armas se desvían, se filtran. Todas las armas que secuestran los poderes judiciales y las policías de todas las provincias de Argentina, la mayoría son armas que tuvieron una fabricación comercial legal y al menos una transferencia legal. Después se desviaron en algún punto de la cadena de comercialización, se desviaron al mercado ilegal, o desde los arsenales y los depósitos de armas custodiados por la justicia, por la policía, se desvían, y se las roban de las casas. Y bueno, cuando vos tenés muchas armas circulando en la sociedad, por más legales que sean, terminan alimentando al mercado ilegal. Bien, clarísimo, Martín. Bueno, te agradecemos Gracias. mucho por esta charla con nosotros y tratar de analizar un poco qué significa esta medida. Será hasta la próxima. No, por favor, agradecidos nosotros. Hay que darle mucho espacio a este tema, porque la verdad es muy preocupante. Ni hablar. Así que gracias a ustedes. No, por favor, hasta la próxima. Martín. Hasta luego.